Y después del supuesto caso de rabia en Euskadi, por primera vez en 30 años, veterinarios vascos piden que vacunar a las mascotas contra la rabia sea obligatorio y no voluntario como era hasta el momento. En la reunión que han mantenido esta mañana con responsables sanitarios han trasladado su preocupación en torno a este posible caso de rabia diagnosticado en Euskadi y aseguran que la vacuna protege tanto al animal como a la población en general. La enfermedad es pandémica en países como África y Asia y debido al mayor tránsito de animales, el riesgo de contagio cada vez es mayor. En la actualidad, tan solo un 35% de las mascotas de Euskadi está vacunada contra la rabia. Todavía pendiente de confirmar, pero todo parece apuntar a que es un caso de rabia, lo cual está claro que no es un caso de rabia autóctono, es un caso de rabia que traemos de fuera, de países donde la rabia es endémica, y la única manera de proteger a la población en su conjunto, en un concepto de una salud entre animales y personas, es que las mascotas tengan el nivel de vacunación adecuado. Un incendio ha calcinado esta mañana una vivienda en Eibar.